Emilio, sos más que amable. Faltan 2 minutos para la hora 20 en nuestro país. Lo tenemos invitado a un queridísimo amigo, el subcomisario mayor. No, subcomisario no, comisario mayor. Yo te puse comisario mayor retirado, don Jorge Rodríguez. Muchas gracias por venir. Jorge va a ser columnista nuestro todos los miércoles. Bueno, muchas gracias. Un día especial hoy. ¿Quién se acordó de San Martín hoy? Bueno, yo localmente, acá en Bellavista, pregunté y no me contestaron nada, de manera que infiero de que no se hizo nada. A diferencia, sí, de que la actualidad un poco hace, fundamentalmente a gente que recibió la gota de lavandina de este gobierno nacional, que suena más importante recordar a Néstor Kirchner que a José de San Martín, ¿no es cierto? Yo creo que el presidente no vino nunca, ya te digo. Bueno, en realidad esta fecha, 25 de febrero, que nos remonta a 1778, yo quiero hacer una simple referencia, un poco lo que hoy escribía, por decir, más allá de que la mayoría de los bien nacidos que se acordaron del nacimiento de San Martín lo enaltecieron, especialmente en las redes sociales, porque ni siquiera los noticieros hablaron del tema. Y yo decía, hablo en mi artículo de como un cuello de botella, como a mí siempre me pegó mucho lo de San Martín y cuán no equivocado estuve, porque de la primaria yo decía ya que yo leía con admiración a ese héroe que nos presentaban, que era el caballito de batalla, ¿no?, de la historia. Después de haber en la secundaria esas justas del saberes que nos daban 10.000 preguntas y estudiábamos y nos íbamos y nos encerraban en una especie de locutorio individual y tenías que responder preguntas. Y cada pregunta que uno estudiaba hacía referencia a una especie de película, ¿no?, de un superhéroe que hacía eso, pero que en la adolescencia uno tenía que emerger un poco de esa película y decir, no, este es un hombre que vivió acá en la Argentina hace mucho tiempo y que hizo todo esto por Argentina y por países latinoamericanos, ¿no? Pero bueno, más allá de las cosas que él hizo, fundamentalmente yo hacía referencia a sus cualidades personales y esa inclinación que yo tuve por lo que él decía, por lo que él hizo. A mí la suerte me llevó a conocer en la casa donde vivió el general sus últimos 2 años, en Boulogne-sur-Mer, Francia, oportunidad en la que pude comprobar que San Martín murió en una casa prestada, que era de un amigo, porque en el año 1848, cuando él estaba en Gramburg, que cuando le avisan que se venía la revolución, él le pidió a este amigo ir a vivir ahí, porque eso está en la costa, se ve frente la ribera inglesa. Quería que sus nietas sigan sus estudios en Inglaterra, porque dentro de Europa era el país que a él más le satisfacía la excelencia en la calidad de la educación para sus nietas. Y entonces, graciosamente, como hizo toda su vida, Gramburg es una mansión de 1/4 de manzana en pleno París, y él donó a una comunidad de religiosas, donó el Gramburg y le pidió a su amigo que le permita vivir en Boulogne-sur-Mer. Este amigo le dio el primer piso, ahí se instaló con Mercedita y sus 2 nietas. Y bueno, desde ahí él se iba a una comunidad cercana en tren, porque ella estaba prácticamente ciego. Y bueno, tener la oportunidad de estar en ese lugar donde el general caminó, bajaba a almorzar a la planta baja, tenían un comedor común, ¿no?
Y hay algo que a mí me estimuló de tal manera. Cuando llegué a Boulogne-sur-Mer, esta comunidad era un fuerte, como estaba en la costa del mar, ¿no es cierto? Era un fuerte por los ataques permanentes de los piratas ingleses. Y ese viejo lugar fue transformado y ahí funciona la intendencia. Entonces es un edificio de piedras antiguas mezclado con ventanales de vidrio muy hermoso. Llegamos ese día nosotros y en el centro del fuerte, lo que es la intendencia hoy, se estaba llevando a cabo un acto de reconocimiento de sobrevivientes de la Primera Guerra Mundial. El intendente, que allá se llama Mer, estaba entregando medallas a estos héroes que habían combatido en la Primera Guerra Mundial. Gente muy anciana ya. Este señor, cuando se enteró de que había un correntino en Boulogne-sur-Mer, abandonó el acto. Sí, y era yo, porque yo era del pueblo de donde había nacido San Martín, que tantas satisfacciones le da a Boulogne-sur-Mer. Dejó el acto y ahí el intendente es el que casa. Y el registro civil es una especie de iglesia que funciona dentro de la intendencia. Y él sería el juez que nosotros tenemos acá, él es el que casa a las personas, ¿no? Entonces abrió ese lugar. Y ahí fuimos atendidos y él en todo momento se prendió de mi brazo. Y no me abandonó y me preguntaba cosas sobre San Martín. Y de ahí nos acompañó a pie y él siempre tomándome del brazo. Un señor de 72 años, me acompañó, cruzamos la calle, salimos del fuerte, cruzamos la calle y a 70, 80 metros sobre la avenida principal está esta casa donde vivió San Martín, que hoy nos pertenece a todos los argentinos, porque en 1926 se hizo una colecta nacional y fue adquirida a su propietario. Había plata para comprar Gambur también, pero como fue una donación, eso no se puede enajenar, entonces lamentablemente eso tampoco pudo ser de patrimonio de los argentinos. Y bueno, ahí fuimos a conocer, y de ahí nos llevaron a la Costanera, donde está emplazada un monumento de San Martín. Este monumento, cuando fue inaugurado, se llevó a cabo en medio de una fiesta muy importante que duró 3 días. Y casualidad, y yo tengo una fotografía de esa situación, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial, Boulogne-sur-Mer fue bombardeada al formar parte de las tropas de la OTAN. Esa costanera fue bombardeada y todo lo que hay alrededor de la estatua de San Martín fue demolido, menos la estatua. A la estatua jamás se le tuvo que hacer un solo retoque producto del bombardeo. Y uno ve el escenario y es dantesco, ¿no? Todo destruido. Y la estatua del general que emerge en el medio de toda esa escalofriante imagen, ¿no? Digo como dato ilustrativo de lo que significa. Por eso se lo tiene a San Martín tan arraigado en Boulogne-sur-Mer, y donde hoy se llevaba a cabo una ceremonia muy importante en recordación precisamente al nacimiento. Habiendo fallecido en esa localidad, ellos lo recordaron hoy con mucho énfasis respecto a su nacimiento. Yo no vi ningún noticiero del país que lo haya recordado. No sé si vos tampoco. Nada. Bueno, yo por eso te decía un poco para tenerlo presente, tenerlo en cuenta, porque lo que hizo San Martín, insisto con esto, más allá de la actividad militar que realizó, que él no tuvo ninguna necesidad de hacerlo, pero que lo hizo, y bueno, las enseñanzas que ha tenido y que nos ha dejado, fundamentalmente yo hablaba de reconocimiento y el renunciamiento y el sacrificio, porque él paulatinamente a lo largo de su vida fue renunciando. Él cuando terminó de dar la libertad a los hermanos chilenos, la intendencia de Mendoza le regaló acres de tierra para que él
tenga ahí un lugar para poder tener una vejez acorde a sus circunstancias. ¿Y qué hizo él? Dividió entre la tropa sus mejores hombres y repartió esas tierras, pero él no quería nada, no quiso nada, nunca tuvo nada y murió en el ostracismo, así como sabemos, merced al apoyo de su yerno, de Mercedita que vivía con él, de sus 2 hijas, de sus 2 nietas, que lamentablemente fallecieron sin dejar descendencia del general San Martín. Así que bueno, se agotó su figura en la historia, pero nosotros somos responsables de mantener enervado esos principios, esos preceptos y esa gran obra que San Martín ha dejado para la posteridad. Y bueno, simplemente yo, con el ánimo de restablecer el equilibrio, que no nos superen imágenes o personas que son contemporáneas y que son recordadas hoy, como el caso de Néstor Kirchner, porque yo lo rememoro a San Martín porque San Martín era una persona honesta y yo soy una persona honesta. Todo lo demás que enarbolen las banderas que quieran, pero hay una cualidad que San Martín tiene, que es el de la honestidad, que hoy carecen todas las figuras que puedan o quieran ser recordadas en igual sentido. Lo hemos recordado, así que yo te agradezco profundamente. Ayer hablaban de ti muy bien, más precisamente el licenciado Lito López Pereira, el profesor. Yo te decía hace un ratito, contame, porque mucha gente no lo sabe, ¿por qué se produce la batalla de las cuevas y cuál es la consecuencia? Que ahora en agosto se van a cumplir 150 años. Bueno, había un inconveniente entre Uruguay y Paraguay, ¿sí? Bueno, todo un trasfondo político, social. ¿Y el Paraguay qué decidió? Llegar a Uruguay a través de Corrientes, que era el camino más corto. Eso fue lo que, de alguna manera, incentivó esa gran mecha que originó esta gran matanza que fue la guerra de la Triple Alianza. 3 países contra 1, país que, mira, como anécdota te puedo decir cómo se entrenaban los paraguayos, porque si Sarmiento decía que Corrientes era una vizcachera, porque en Corrientes nadie hablaba guaraní, que solamente él decía de que podía hablar con Pujol en castellano. Te imaginas los paraguayos, ¿no? Paraguay, que era un país que no tuvo la posibilidad, como Buenos Aires, de tener acceso muy pronto por el puerto a una cultura como era, ¿no es cierto? Un pueblo como Asunción o Paraguay, lejos de tener esa comunicación con el mundo, ¿no? Aún hoy sigue pasando eso. Y no por una cuestión de discriminación, sino la comunicación es lo que permite a un país desarrollarse, y en este caso la comunicación pasa por el puerto de Buenos Aires, donde también nosotros los provincianos somos víctimas de esa comunicación, porque este país con la enfermedad de elefantiasis pasa por eso precisamente. Los paraguayos, el poco tiempo que tuvieron para instruirse, para ir a esa guerra, se les ponían, ¿conocés la pichana? Sí. El pastito, la hierba. Sí. Se le ponía en el pie izquierdo a los paraguayos. ¿Pero para qué? Porque no le podían decir izquierda a derecha, izquierda a derecha, entonces le decían con pichana, sin pichana, para marcar el paso. Descalzos, con armas rudimentarias, pero valerosos, como siempre fue. Y hablo un poco, reivindico también al Paraguay en esta masacre que sucedió en esos tiempos, hablamos de 1865, porque eso es lo que acarreó un poco la decadencia de la nación paraguaya y lo que hizo que históricamente o culturalmente tengamos a los hombres paraguayos como haraganes, como aquellos hombres que obligan a las mujeres a trabajar. Pero que esa es una cuestión que se produjo finalizada la guerra, cuando Paraguay se dio cuenta que perdió toda su población adulta. Entonces los jóvenes que criaron en Paraguay tenían que ser criados y cuidados para ser los futuros generadores
de hijos paraguayos. Esta excursión, que después del inicio de la guerra de la Triple Alianza se dio, se originó entre fuerzas ya de la Triple Alianza, ¿no? Por eso es que transita por el río Uruguay, por el río Paraná, perdón, y pasan por Bellavista. Vos sabés que yo hoy esta siesta pensaba en Punta Cuevas esta siesta sin saber que me ibas a preguntar esto. Estuve en Itapunta, fui a remar, como trato de hacerlo todas las veces que puedo, y en Itapunta voy a ir con mis cámaras porque está pasando algo que tiene mucho que ver con Punta Cuevas seguramente y con todo lo que implica la modificación del terreno costero. Es increíble cómo se modifican las barrancas, ya sea por lluvia, sea por inundación o por las vertientes internas que surgen, ¿no es cierto?, en la zona de las barrancas. Lo de Punta Cuevas tiene que ver con la instalación del gobierno paraguayo en ese lugar estratégico, desde donde ellos pretendían, ¿no es cierto?, a través de los cañones, interceptar a esta gran flota de lusitanos y argentinos que avanzaba por el río Paraná. Que tengamos en cuenta que en esa época, 1865, no había motores, ¿no es cierto? Y esta es una zona donde no hay vientos, donde vos puedas decir embarcaciones, había que trabajar, ¿no? Y esto que tiene ¿por qué tiene importancia esto? Para ubicarnos en el contexto del hecho en sí, ¿no? El margen de maniobrabilidad que tiene una embarcación cuando es atacada es poca y nada prácticamente, porque el remo hace que tengas que hablar de una velocidad ínfima, sobre todo de las embarcaciones que eran importantes, ¿no? Por eso es un poco que debido al éxito del ataque de los paraguayos, que le costó la vida a uno de los hijos de don Pedro Ferré, también, me acuerdo, Murature, que es un marino que también falleció, que lleva el nombre de una embarcación de la Prefectura Naval Argentina que transita nuestras aguas. Ese señor, ese marino también, ese era de la Marina, falleció también en ese lugar, ¿no? Y el propósito había sido logrado al final porque, a pesar de las bajas y a pesar de los daños obtenidos, y debido a la deficiencia del ejército paraguayo, que solamente tenía disponibilidad material muy limitada realmente, pero que nosotros los bellavistenses somos testigos acá de lo que sucedió, porque la invasión a Bellavista, que trajo aparejada la fiebre amarilla, como bien lo decía el licenciado López Pereira, ¿no? Yo lo escuchaba ese día. Yo me he trenzado en conversaciones con don Tato Bacaro, con quien profesábamos una amistad muy manifiesta, y él me contaba una vez acerca de esa circunstancia que su mamá Jacinta le hacía referencia que la profilaxis que se realizaba para aquellas personas que que contraían la fiebre amarilla era llenar toneles de 200 litros con aceite, y que las personas eran sumergidas en ese tonel de aceite, obviamente con la cabeza afuera. Claro. Ese era el sistema de profilaxis para evitar que se contagie, para evitar el contagio y para aislarlo también del medio ambiente, y a través de eso los médicos se hacían cargo de su restablecimiento, no, porque era imposible, inviable la curación. Y como bien lo decía, de ahí es un poco lo que surgió el Parque Cruz de los Milagros, que es las fosas comunes que en ese lugar, por la cantidad de muertos que tuvo Bellavista de la fiebre amarilla, ¿no es cierto? Con invasión directa de los paraguayos, que así como en Corrientes se posicionaron 3 naves paraguayas, y ahí comenzó la invasión a Corrientes, así como hoy lo pueden hacer, que puede comenzar una invasión tranquilamente los paraguayos.
Y Sonia, yo te quiero hacer referencia un poco a lo de Punta Cuevas, haciendo similitud un poco, en orden inverso, a lo que fue la vuelta de Obligado, ¿no es cierto? Esto era una citación para cerrar definitivamente el avance del ejército paraguayo sobre la Argentina y tratar definitivamente de pasar por encima, porque en realidad eso fue lo que se hizo, ¿no?, sobre los paraguayos, que lejos de saber que estaban en inferioridad numérica, en inferioridad de condiciones bélicas, en inferioridad de condiciones numéricas de soldados, la instrucción, como yo te decía, en las condiciones en las que se hacía, desde luego en Corrientes ellos no tuvieron problemas de comida, porque Corrientes era una provincia ganadera por excelencia y afortunadamente estos animales que trajo cuando fundó Corrientes Juan Torre de Vera y Aragón, que Hernando Arias de Saavedra, Hernandarias, había venido por tierra con los animales y muchos de los cuales se metieron en territorio virgen correntino, proliferaron de tal manera que esto era un vergel de vacunos, ¿no es cierto? Y Caballarta, alimento tenían, es decir, en ese sentido, más que esta es una zona eminentemente carnívora, ¿no?, ellos no tenían problema en ese sentido. Pero sí mermaba mucho la condición bélica, pero que viste que los paraguayos en ningún momento se echaban atrás, ellos ante la derrota se reagrupaban, volvían. Y estos 150 años que implica para los bellavistenses tener un lugar declarado monumento histórico nacional, yo cuando me enteré y los escuché ese día al licenciado López Pereira y a Pocho González, y que están por organizar una movida. ¿Es el fin de semana? Exactamente, que este fin de semana con gente que viene de Uruguay, Paraguay, Brasil y Argentina, sí. Y ellos que son ilustres ciudadanos locales que van a seguramente poner en el tapete, espero que sea a nivel nacional, que reciban el apoyo para que así lo sea, y del cual todos los bellavistenses no pueden estar ajenos, porque va a pasar mucho tiempo para que se recuerde nuevamente esto, porque si hablamos de que San Martín, que es un prócer ineterno, no es recordado, Punta Cuevas es novedad por 150, por una cifra, y no debe ser así, ¿no? Es una situación que nos debe llevar a entender que todos tenemos que contribuir, y desde ya que nosotros que estamos esperando una asamblea de la biblioteca donde me ofrecieron la presidencia de ese lugar, yo me anticipo un poco a eso, y en la medida que nosotros tomemos posesión de esto, vamos a poner a disposición de esta comisión, ¿no es cierto?, en la biblioteca, que me parece que es el lugar indicado para que sesionen, para que hagan sus reuniones y para que converja todo aquello que tenga que ver con este feliz acontecimiento para Bellavista. Y bueno, y la relación de la muerte del hijo de Pedro Ferré con Pedro Ferré, que fue fundador de Bellavista, que lamentó mucho su partida, pero que en ningún momento sintió, porque la muerte, él ofreció su hijo a la patria, y la muerte exacerbó su espíritu patriótico, porque Ferré también fue un patriota para los correntinos, mal reconocido, porque es inconcebible, con todo lo que él hizo, agarrando la papa caliente de un Corrientes revolucionario eternamente, termine construyendo barcazas allá en Uruguayana para sobrevivir, ¿no es cierto? Más allá de que también le hizo las canoas a Belgrano en 1810 para Curupaltí, para Guarí, cuando avanzó por acá, fundó Curuzucuatiá, en Entre Ríos, Mandisoví, en su campaña al Paraguay. Belgrano cruzó con canoas hechas por Pedro Ferré. Entonces, por eso yo te agradezco especialmente el día de hoy que estemos hablando de historia, porque es bueno que se reconozca, y fundamentalmente que no que la gente, sino que los jóvenes entiendan que la historia que se debe tener en cuenta no siempre es lo que pasa hoy. La historia somos todos los días de nuestra vida, ¿sí? Y especialmente aquellas personas, aquellos prohombres
que en su vida dejan surcos en un camino. Que tuviste pasar sin haber hecho nada, ¿no? Así Vamos a es. hacer una pausa chiquitita y después vamos al tiempo actual. Bueno. Vamos a hablar de las palabras de doña Lilita Carrión el día de ayer, de que, bueno, un montón de cosas actuales.